vamos a discutir las diferentes preguntas. ¿Qué palabra clave, esto es de recordatorio de programación funcional, qué palabra clave se utiliza para definir una función que se evalúa por nombre? Vamos a ver si se acuerdan. Def, lazy, var o val. En este caso es def. Recuerden dos cosas en escala. Def, esperen, yo amplío esto un poco. Recuerden dos cosas en escala. ¿Listo? Que esto era de recordatorio funcional. Si ustedes recuerdan, def, ¿cierto? Y teníamos val. Ambos son valores, ¿qué? Inmutables. Pero ¿qué pasa? Este se evalúa por nombre y este se evalúa por valor. ¿Sí recuerdan la recursión? Que def x igual a x. Que eso es una recursión infinita. ¿Qué pasa si yo intento hacer val x igual a x? Este va a fallar. ¿Por qué? Va a tratar de obtener el valor de x desde el principio. Recuerden que las definiciones solo se toman cuando se van a utilizar. ¿Sí? No en otro momento. Bueno, ahí acá. Var, si eso está totalmente fuera de contexto, porque var es un valor mutable. ¿Vale? Bueno, eso es un recorderis de escala. ¿Cuál es la diferencia principal entre evaluación por valor y evaluación por nombre en escala? Pues básicamente evaluación por valor evalúa la expresión una vez. Evaluación por nombre la evalúa cada vez que se usa. Ahí están bien. ¿Qué hace la función match en escala? Permite el reconocimiento de patrones. En Racket también hay match. Entonces pues también lo vamos a poder explorar ya que ustedes lo conocen. Combina elementos de una colección. Eso es una reducción. Selecciona elementos que cumplan una condición, eso es un filtro. Y aplica una función a cada elemento, eso es un map. Entonces, para que lo tengan presente allí. ¿Cuál es el resultado de list 1, 2, 3, map x por x filter mayor que 4? Pues va a dar list 9. ¿Por qué? Elévelos al cuadrado, va a dar 1, 4, 9. Y filtra los mayores que 4. ¿Quién queda? 9. Listo. Listo, dale, muchas gracias. Bueno, ya tengo acá las dos listas y ya con esto finiquitamos lo administrativo. Bien, luego acá, ¿qué hace la función reduce left? Asterisco, pues, ¿qué hace? ¿Qué es un reduce? Aunque ahí funciona bien reduce left, reduce right. Funcionan bien, no hay diferencia. ¿Qué están haciendo ahí? Multiplicar, ¿cierto? Una reducción, recuerden que es coger una colección y mandarla a un elemento. Esto lo vamos a estar haciendo todo el tiempo aquí. ¿Sí? Aplicar mapeos con la función map de Racket o hacer reducciones, que las reducciones las vamos a también a realizar. ¿Sí? Eso es muy importante. Aunque las reducciones las hacemos es con recursión. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace esto? Un map y le suma el elemento 1. ¿Cómo va a quedar? 2, 3, 4. ¿Vale? ¿Qué hace la función flapMap en una colección de escala? ¿Qué hace flapMap? Aplica una función y aplana el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede tener una lista de listas, ¿sí? Y le aplica el flapMap, le va a devolver siempre le devuelve una lista. Aplanar, que lo vamos a hacer muchísimo aquí, que es flatten. Ustedes pueden tener una colección, o sea, una lista de listas, por ejemplo. O una lista de listas. Y siempre le va a volver una lista. Ese es el objetivo de aplanar. Aplanar es muy importante, sobre todo cuando vienen como cositas que tienen de varias partes. Eso lo vamos a ir viendo acá. Bueno. ¿Cuál es el resultado de aplicar filter con la condición por 102 igual a 0? Devuelve los pares, que es 2 y 4. ¿Qué hace la función map en una colección de escala? Aplica una función o transforma cada elemento de una colección. ¿Selecciona los elementos que cumplen una condición? No, eso es un filtro. Combina todos los elementos con un solo valor, eso es una reducción. Y aplana una colección, eso es un flatten. ¿Sí? Entonces cuidado con eso. Recuerden que map es aplicar una función a una colección.
Bien. ¿Cuál es el resultado del list 1, 2, 3 flap map? X igual a list de X, por 102. ¿Cuál va a dar? Pues va a dar list 1, 2, 2, 4, 6. Ahí está la trampa. Si yo aplicara solo map, sí me devuelve esto. Pero ¿qué hace flap map? Aplana. ¿Sí me siguen ahí? ¿Qué quiere decir? El primero, o sea, ¿qué va a pasar cuando usted hace esto? Cuando usted hace list 1, 2, 3, punto flap map y le hace X, list X al X por 2. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya hay que hace falta más violencia ahí. Entonces, ¿qué pasa? El primero, ¿cómo va a quedar? El primero va a quedar list de ¿qué? 1,2, ¿cierto? El segundo, ¿cómo va a quedar? List de 2,4. Y el tercero, ¿cómo va a quedar? 3,6. Pero recuerden que esto hace un plant. Entonces va a quedar list 1, 2, 2, 4, 3, 6. Porque esta es la aplicación de aplanar. Correcto, el mat solo daría así. De hecho lo podemos observar. Acá. Si ustedes ven, cuando hacemos por ejemplo list 123.map x list x por 2. ¿Lo ven ahí? Ahora, ¿qué pasa con el otro? Cuando hago flap map, ¿ven ahí qué pasó? O sea, flap es aplanar, es un concepto muy importante que vamos a hacer todo el tiempo. Porque como vamos a construir listas, sobre todo para hacer recursión en Racket, tenemos que tener siempre presente que nos toca aplanar, ¿sí? Nos toca aplanar para pues, poderlo procesar de una forma pues, correcta. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Entendida la diferencia entre map y flap map? Bueno, entonces seguimos por acá. Entonces, pues acá hago la aclaración. O sea, no lo pensaron como flat map. Recuerden que flat aplanar, sino como map. Sí, efectivamente map da así. Pero recuerden que luego se aplana. ¿Aplanar qué hace? Coge una colección de listas y nos devuelve una sola lista. ¿Sí? Bueno, seguimos por acá. ¿Qué hace la función match en escala? Creo que está repetido, ¿cierto? Entonces, pues ya saben, permite reconocimiento de patrones. ¿Qué hace la expresión flap list.map por 2 filter mayor que 2? Primero, ¿qué hace? Lo multiplica por 2, ¿cierto? Nos va a quedar 2, 4, 6. ¿Y luego qué hace? Los mayores que 2. Nos va a quedar entonces 4 y 6. ¿Estamos allí? Bien, hay un porcentaje del grupo, alrededor de un 25%, que creo que no tiene claras estas funciones de trabajo, bueno, las funciones de alto orden en colecciones. Cuidado con eso. Eso sí es algo básico en una entrevista laboral. Sea de back o de front. Les van a preguntar map, filter y reduce. En las pruebas técnicas suelen estar. Váranle bolas a la vida, ¿sí? Porque, de nuevo, les doy la cantareta del semestre pasado. Hay una saturación de juniors en el mercado. O sea, digamos que usted ya después de que tenga más de 5 años de experiencia, realmente desarrollar software es muy bueno, es muy bien pago. Pero actualmente hay una saturación de juniors muy alta. ¿Qué creen que quiere decir eso? Que cuando ustedes vayan a salir por su primer trabajo, ¿qué se van a encontrar la mayoría de ustedes? Pues van a encontrar una competencia muy alta. Entonces, pues, ¿y uno cómo destaca en medio de una competencia muy alta? Pues mostrando skills, ¿sí? Pues obviamente el tema del inglés y el tema técnico, ¿no? Entonces, párenle bolas a la vida, muchachos. No es solo pasar materias, la universidad es un ratito. Ya después viene la vida de verdad. Para la mayoría, ya a otros ya les ha tocado. Pero a la mayoría de ustedes, la vida de verdad viene después de la universidad, cuando ya de verdad les toca resolver. Ahorita les resuelven a la mayoría, ¿sí? Usted va a la casa, quiero salir con mi novia, novio o novia, lo que sea. Ah, mijo, tome. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco o no me equivoco? Vaya, gástale un heladito. A la mayoría, dije, ¿no? Sí.
No, hay otros que sí les toca resolver, pero a la mayoría de ustedes les resuelven. Entonces, párale bolas a la vida, muchachos. ¿Qué pasa ahora? List 1, 2, 3, reduce left. ¿Qué hace ese reduce? Suma, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a dar? 6. Recuerden que una operación de reducción es sumar. ¿Sí? Perdón, es aplicar una operación a los elementos de una lista para devolver un resultado. ¿Vale? Bueno, siguiente. ¿Qué hace la operación reduce left en una colección? Pues básicamente combina los elementos de izquierda a derecha usando una función binaria, porque siempre van a tener el acumulado más el acumulado operado con el elemento actual. Entonces es eso. Bien, aquí la mayoría está bien. Bueno, ¿cuál es el resultado de aplicar FlapMath a list 1, 2, list 3, 4? ¿Qué va a salir? List 1, 2, 3, 4. Recuerden que aplanar es coger una colección y con la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? X igual a X, ¿cierto? Eso es lo que hace la función identidad. Para que ustedes miren acá. Cuando ustedes aplican FlapMath con la función identidad, ¿cierto? Pues perdón, aquí no va a hacer nada. Entonces miren, por ejemplo, cuando tengo list de 1, list de 2, 3. ¿Esto qué va a volver? ¿Va a volver? List de 1, 2, 3. Y miren que si yo meto listas adentro, miren lo que pasa. ¿Por qué quedó así este list 2, 4? Porque es un elemento de la lista interna. Lo que hace un aplanamiento es coger un conjunto de listas así, pegarlas. ¿Listo? ¿Estamos bien allí? ¿Se entendió qué sucedió aquí? Listo. Entonces, es eso. Bueno. ¿Qué hace la función filter? Pues básicamente selecciona elementos que cumplen una condición. Recuerden que transformar es map, combinar es reduce y ordenar pues es un sort. ¿Vale? Eso es una opción, ya funciona nada que ver por ahí. ¿Cuál es el resultado de aplicar la función más list 1, 2, 3 con x por 2? Pues 2, 4, 6. Eso no hay mucho que discutir ahí. ¿Qué es una función pura en programación funcional? Función pura. Correcto. La programación funcional, usted puede llamar una función desde cualquier parte del código. Si usted le envía los mismos argumentos, siempre tiene que obtener el mismo resultado. O sea, hay determinismo. En programación imperativa eso no sucede. Porque una función puede depender de variables externas. Si las variables externas cambian, pues naturalmente va a cambiar el resultado. Pero en programación funcional tenemos esa garantía. No importa cómo usted llame la función, si usted envía los mismos argumentos, siempre va a obtener el mismo resultado. Las funciones son deterministas. ¿Sí? Tiene un comportamiento esperado. ¿Cuál es la ventaja de la evaluación perezosa? ¿Se acuerdan del lazy? Que solo calcula hasta el momento necesario. Exactamente, educa cálculos innecesarios. ¿Acuerdan de la lista infinita, no? Solo la calculamos hasta cuando necesitamos. Bien, ¿qué palabra clave se utiliza? Pues yo creo que es clarísimo, lazy. Recuerden que var es para declarar variables mutables, def, inmutables evaluadas por nombre y val, inmutables evaluadas por valor. ¿Qué es la evaluación perezosa en escala? Creo que es una técnica, la expresión no evalúan hasta que se necesita. ¿Qué es una función anónima? Una función sin nombre que se utiliza en el lugar que se usa. Y aquí las funciones anónimas en Racket van a ser la regla. ¿Sí? O sea, en Racket se puede definir una función de dos maneras, pero solo lo vamos a hacer de la forma anónima. Vamos a utilizar la palabra clave lambda. Yo ahorita les muestro por qué. Bien, es una función que es en el lugar que se usa. ¿Listo? ¿Qué palabra clave se utiliza para definir una función anónima? Este de acá, pues creo que por descarte salía, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de recursión de cola sobre la recursión de árbol? Menor uso de memoria. ¿Vale? Y aquí en Racket también vamos a poder utilizar recursión de cola. ¿Sí? Recuerden que les hago una pregunta. ¿Todos los lenguajes de programación soportan recursión de cola? No.
No todos los lenguajes de programación. Java no la soporta, C++ no la soporta, Python la soporta pero a través de una librería, ¿sí? Pero nativamente no. Scala la soporta nativamente. Ruby la soporta nativamente. Racket la soporta nativamente. Entonces ahí tenemos eso. ¿Qué es la recursión de árbol? La función se llama varias veces. Es esto. ¿Qué se utiliza en estructuras de datos tipo árbol? No. Es una, por ejemplo, el Fibonacci es una recursión de. El Fibonacci es una recursión de árbol. ¿Por qué? Porque usted define Fibonacci como qué. A ver cómo es Fibonacci. Es 1 si n es menor o igual que 1. Y es f de n menos 1 más f de n menos 2 para n mayores que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Entonces, miren que se llama dos veces y esto no es un árbol, eso es una función. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre recursión de cola y recursión de no cola o recursión lineal? Pues que la recursión de cola permite la optimización de take call reduciendo el uso de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que en la pila siempre hay un solo llamado. En la recursión lineal los llamados se apilan. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es una función de orden superior en escala? Es una función que toma un argumento o retorna una función. Funciones que reciben funciones o funciones que devuelven funciones. ¿Cuál es una ventaja de utilizar funciones de como ciudadanos de primera clase en escala? Esto es muy parecido a la anterior pregunta. Entonces, básicamente, permite pasar funciones como argumentos y retornarlas. Esa es la misma pregunta anterior, solo escrita de forma diferente. Y tenemos la última pregunta. ¿Cuál es la expresión para definir por valor? Pues sería val. Bien. Este fue pues, el diagnóstico de escala. ¿Cómo lo vieron? Bueno, espero se hayan acordado. Por otra parte, vamos a hablar. Esto se divide en dos, vale, no hay problema. Entonces, por otra parte, ustedes tienen que acordarse de las gramáticas de Backus-Naur. ¿Sí se acuerdan de las gramáticas forma Backus-Naur? Que venían así, por ejemplo, árbol, ¿cierto? Un árbol que puede ser un número entero, ¿sí se acuerdan? Las llavecitas indican una regla de producción. ¿Me siguen allí? O un árbol puede ser un símbolo seguido de árbol y árbol. No sé si recuerdan esto. Entonces, ¿un árbol qué sería? Según esa gramática. Según esa gramática, ¿un árbol qué sería? Yo me estoy saltando un poco de cosas, ¿sí? Que espero se acuerden. ¿Qué es un alfabeto? ¿Qué es una gramática? Perdón, ¿qué es un lenguaje? Entre otros. Eso me lo estoy saltando. Entonces yo les hago una pregunta. Denme ejemplos de árboles bajo esta gramática. Entonces, sí, eso es un árbol binario, pero ¿cómo podría escribir un árbol? Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Este número será un árbol? Pues mire qué regla está cumpliendo. Entero. Tenemos otro caso. K, 1, 2. ¿Esto será un árbol? Miremos. La regla de acá. ¿Esto es un símbolo? Sí. ¿Esto es un árbol? Miremos. ¿En qué caso entra? En entero. ¿Esto es un árbol? Miren que sí, es un entero. ¿Lo ven ahí? Entonces, de esa manera podemos especificar tipos de datos. Eso lo voy a estar usando desde la próxima clase intensivamente. Entonces, acá seguimos. Miremos otro caso de otra gramática. Les voy a definir una lista de números. Es y este asterisco. ¿Se acuerdan del asterisco? Cerradura de clean. ¿Qué quiere decir la cerradura de clean? 0 o más, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué casos entran? Primero, lista vacía será aceptado. Por cerradura de clean, sí. Lista con 1, lista con 1, 4, 8, 10.
O sea, básicamente es cualquier cantidad de números. ¿Ya? Utilizo estos paréntesis para agrupar, ¿listo? No es que los paréntesis estén, sino que los paréntesis son para agrupar, ¿vale? Eso lo vamos, ahorita les explico pues que eso se representa con algo que se llaman listas simbólicas, que tiene Racket. Bien, ¿qué pasa si yo la lista la defino de esta manera? ¿Sí se acuerdan de esto? De ese símbolo más. Cerradura positiva. ¿Cuál es la diferencia entre cerradura positiva y cerradura de Klein? Uno o más. Entonces, ¿qué serían listas aceptadas? Por ejemplo, la lista con 1, la lista con 4, la lista con 2, con 3, 8, 10. ¿Será que la lista vacía es aceptada? No, porque la cerradura positiva nos obliga a que sea 1 o más, ¿vale? Bien, allí les queda a ustedes la misión de mirar el repaso que hay de gramáticas. Explico otra vez lo que son lenguajes, explico lo que son alfabetos, propiedades y todas esas vainas. Me voy a lo importante que es forma Backus Now y las dos cerraduras que se utilizan. Y de hecho existe algo equivalente. Esto es igual a tener, por ejemplo, esta lista N es equivalente a tener el caso entero y un entero seguido de... También se puede representar así, entero seguido de lista N. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. ¿Cuál es el caso base? Entero. ¿Y cuál es el caso recursivo? Entero seguido de lista N. ¿Pero lista N qué es? Un entero o un entero seguido de lista. ¿Me siguen ahí? Bien, la cerradura de Klein en este caso, en caso que sea con cerradura de Klein, vamos a llamarlo lista 2, va a ser básicamente que tengo lista vacía o bien tengo un entero seguido de ¿qué? Lista 2. ¿Ven la diferencia? Esa es cerradura. Esto que ustedes ven aquí es equivalente a decir INT asterisco, sencillamente. ¿Vale? Eso es. ¿Me siguen allí? Eso es el equivalente. ¿Estamos allí, muchachos? Vale. Algún día cuando tenga campus, entonces vamos a ver si tengo campus, a ver si ya se dignaron a arreglarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ves que ya son las 8 de la mañana? No, toca esperar que el funcionario se siente allá en Cali para arreglarlo. Entonces, y ellos llegan como a las 8:30. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo varias formas de poder representar gramáticas. Eso la otra clase, pues vamos a estarlo haciendo. Entonces, para que lo tengan presente. Voy a especificar un dato como una gramática y luego vamos mirando, bueno, cómo se comprueba eso. ¿Vale? ¿Todo está bien hasta ahora? Listo. Entonces queda bajo su misión revisar el material de repaso. Que pues no voy a volver a hacer eso otra vez. Son como 2 horas de clase explicando lo mismo. Pero pues ya si no recuerdan, entonces revisar el material. O revisar sus apuntes de clase de matemáticas discretas 2 cuando lo vieron. ¿Vale? Bien, ¿tienen preguntas de esto? Solo me concentré en lo estrictamente importante. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Por qué me miran así? ¿No se acuerdan? No, lo que pasa es que a medida que avanza el tiempo he notado que las generaciones como que quedan más reseteadas cada vez que pasa un semestre. Eso es como un reset. ¿Sí? Yo creo que ya el siguiente semestre ya ni lo reconocen a uno, así uno les haya dictado el curso anteriormente. Pero bueno, son cosas de la vida. ¿Sí? Que toca sortear. Entonces, ¿pregunta está ahí? ¿Todo está bien? Ahorita lo dejo salir a recreo entre 8 y 49, son 20 minutos, ¿listo? ¿Por qué recreo? Porque pues esto aquí es un colegio. ¿Sí? El día que sea campus diré descanso. ¿Sí? Es una forma de protesta estilo Gandhi. Bien, entonces, ¿pregunta hasta ahí? No sé, ¿se acuerdan de esto un poquito o no? Sí, pues el profesor, igual el profe de Discretas 2, he hablado con él y pues le he encargado especialmente estos temitas, pero pues nos necesitan en este curso. Bien, entonces, vale, vamos a hacer un pequeño tutorial de Racket entonces, y es lo que vamos a hacer acá.